Pues bueno, vamos a pasar de la NASCAR momentáneamente y nos vamos con la F1 Academy, que arrancaba este fin de semana, y ahí tenéis el titular. Dorian Pin arranca dominando un accidentado primer fin de semana bueno, a ver, accidentado fue, cierto es, sobre todo si nos ceñimos a lo ocurrido en la primera carrera, aunque luego en la segunda quizás tuvimos más cositas, pero bueno, vamos por partes. La clasificación dominada por Maya Beck, un viernes insólito para Ferrari, porque Maya Beck, que es corre con los colores de Ferrari, por así decirlo, en la F1 Academy, consiguió la pole position en la clasificación de la F1 Academy, y ese mismo viernes fue cuando Hamilton consiguió la pole position también para la carrera al sprint. Dicho todo esto, pues bueno, la carrera número 1 estuvo marcada por el safety car, que de 13 vueltas programadas solo se dieron unas pocas en bandera verde, que fueron las 3 o 4 últimas, si no me equivoco. Tuvimos doblete de Campos Racing. Hay que mencionar, por cierto, que en esta carrera tuvimos por primera vez, desde que se emite como carrera soporte de la Fórmula 1, la parrilla invertida, es decir, la primera carrera es con parrilla invertida, lo cual digo que Maya Beck, que había hecho la pole position, no salió primera, sino que salió octava, ya que el top 8 se invierte. Esto, como digo, dio la posibilidad al doblete de Campos Racing, con Alisa Palmowski ganando en su primera carrera como, por así decirlo, piloto oficial, porque el año pasado ya compitió en una carrera, pero como piloto oficial, por así decirlo, del campeonato, era su primera carrera. Y Chloe Chambers quedó segunda. Nina Gateman tuvo esos problemas, que la piloto de Alpine estaba liderando la carrera con solvencia, vaya, se lo habían puesto fácil con el tema de los safety car, y en cuanto pudo correr un poquito, el coche dijo basta y se tuvo que retirar. Maya Beck y Dorian Pin mostraron ritmo, es lo cierto, y las ambas candidatas al título, ¿no? Que yo creo que todos ponemos a Dorian Pin un pelín por delante de Maya Beck, pero Maya Beck ya ha arrancado este fin de semana con toda una declaración de intenciones. Son las dos que van a estar ahí luchando por el campeonato, y en esta primera carrera, si no llega a ser por los safety car, daba la sensación de que hubiesen llegado a las primeras posiciones sin ningún tipo de problema. Tuvimos múltiples incidentes, como hemos dicho, porque tuvimos hasta 3 periodos de safety car, una auténtica locura, con Seaway, con Nobel, con Chloe Chon y Nicole Habra, que protagonizaron estos accidentes y que quedaron fuera de carrera. Y como hemos dicho, pues el avance de Maya Beck, que le sirvió para subir al podio. Esto en la primera carrera, y aquí hago un impasse para ver si Mario quiere comentar algo de esta primera cita antes de pasar con la segunda. No, bueno, a ver, en definitiva, lo más interesante es el hecho de que vuelva el formato sprint, obviando lo de Nina Gademan, que, bueno, estuvo bastante feo de ver, pues es eso, al final eh, era una ocasión de oro para conseguir una victoria en su debut, luego él tampoco tuvo esa oportunidad de pelear por nada en la del domingo, y pues fue una lástima. Pero bueno, volviendo al tema de las carreras sprint, es un formato, al final es copiar el formato que existe de la Fórmula 2, solo que con 18 coches en vez de con 22. Y al final uno se para a pensar y dice: Es que cada vez es un campeonato más siguiendo la Circunstancial. estrategia. Sí, no, pero la estrategia de, bueno, vamos a mezclar un poco las cosas. Vamos a remover aquí un poquito, que esto bueno, vamos a tocarlo un poco para que sea más divertido, ¿no? Que eso es algo que yo creo que en la primera temporada de la F1 Academy, los que recordemos, no sé si vosotros lo hacíais, yo era de los que estaba todo el rato con el lifetime impuesto intentando seguir las carreras como fuera, ¿no? Eh, y daba la sensación de que las carreras no eran malas, ¿no? Es decir, luego además por los resúmenes que subían, no tenían mala pinta, ¿no? Pero también es cierto que eran en circuitos tradicionales de Fórmula 4, ¿no? Y el año pasado sí que es cierto que fue una temporada muy aburrida, no tienen, la verdad es que no hay forma de defender a nivel de espectáculo eso, eh, y yo creo que es evidente que han querido probar con esto. Yo creo que también es un poco resultado de que tienen que sacar pilotos un poco de donde sea. Y al final las diferencias de ritmo se acaban notando mucho por falta de experiencia o muchas otras cosas, ¿no? Y es lo que hace que luego no, si no pones una carrera de sprint, sean ritmos muy definidos y en donde sea muy difícil adelantar, ¿no? Y aquí han tenido también la suerte de que es China, que tiene una recta enorme también para alguna cosilla que otra, ¿no? Pero yo creo que es eso, al final el hecho de que aparezcan las carreras sprint, si bien es cierto que existen en campeonatos de Fórmula 4, es un invento que está muy bien por el espectáculo, pero luego también no responde un poco a lo de. Responde también a la parte de la visibilidad de que lo que intenta dar este campeonato, pero no a la parte de aprendizaje. Yo Eso creo, es. ¿eh?
Es Eso un es. poco el eterno conflicto. Pero bueno, en definitiva, también puede dar la oportunidad de rodar en aire limpio y en primera posición a pilotos que quizás estarían un poco más condenadas a la media tabla en otras circunstancias, ¿no? Y bueno, insisto, me dio pena lo de Nina Gademan porque, bueno, hubiese sido también Sí. bonito ver ganar en su debut a la holandesa. Sí, muy cruel, ¿no? Porque cuando no se competía, que iba todo el rato detrás del safety car, no hubo ningún problema y de repente, en cuanto puso un poquito de chicha al motor, que no sabemos si fue un problema de motor o qué fue exactamente, pero que el coche se paró básicamente y no pudo terminar la carrera, pues es un poco dramático, ¿no? Que te pase esto así. Al final, la lectura que hace Mario, yo creo que es la que nos comentaba Cristian hace unos días, cuando estuvo aquí con nosotros, que es que está muy bien lo del espectáculo, pero quizás el espectáculo hay que buscar en otros sitios. ¿Dónde hay que buscar el espectáculo? Pues en la Fórmula 1. Yo entiendo que los intereses son los que son, pero a nivel espectáculo quedaría mucho mejor, y por mucho que sé que no se va a hacer nunca, pues poner la parrilla invertida en Fórmula 1, que no va a pasar nunca. Y dicho esto, a lo mejor de aquí a 2 o 3 años lo hacen, pero que no va a pasar. Es que yo no lo veo posible, por intereses políticos dentro de la propia categoría, más que nada, no por otra cosa. Porque claro, lo pones aquí en estas categorías donde se están jugando tanto y pues es que es jugar con el programa de un piloto, o en este caso de una piloto, que se está dejando un dinero para llegar a X cosa, y a lo mejor por una circunstancia que no ha buscado ella ni sea tal, sino que se la ha encontrado porque a ti te apetece jugar a la ruleta, pues tiene una mala carrera y eso pone trabas a su futuro. Pero bueno, hablando del futuro, hablábamos de la carrera número 1, vamos a hablar de lo que fue más adelante, de la carrera número 2. Y es que en esa carrera número 2 sí que tuvimos ya la victoria de Dorian Pin, que hay que decir que aunque Maya Beck, que la teníamos ahí en pantalla, salía en primera posición, Dorian Pin hizo una salida sensacional, que hay que recalcar que no tuvimos salida como tal, porque hubo un accidente en una de las categorías anteriores a la F1 Academy, que si no me equivoco era como un campeonato GT que se organiza allí en China. Hubo más que un accidente, un reventón de motor, y estaba toda la zona de línea de meta y de la última curva con aceite, que tenían por ahí sepiolita y demás. Y entonces, como se creaba una, por así decirlo, desventaja para las que salían desde el lado derecho y a las que salían del lado izquierdo, lo que decidieron era salir detrás del safety car y hacer salida lanzada. Y no sé si fue en la primera vuelta que tuvimos o en la segunda. El caso es que Dorian Pin le pegó un hachazo por el exterior a Maya Beck espectacular, que es lo que le valió para finalmente hacerse con la victoria. Tuvimos incidentes en la primera vuelta bastante curiosos, porque les lanzaban un mensaje a Tina Hausmann y a Nina Gateman antes de empezar la carrera de trabajar juntas, no luchéis, y justo las dos se tocaron en la curva número 6, bastante curioso. Y luego en la curva 8 tuvimos el accidente entre Joan Ciconte, Aurelia Nobles y Nicole Habdra, que Nicole Habdra, la pobre, vaya fin de semana que ha tenido con 2 retiradas. Tuvimos lucha cerrada por el liderato. A ver, cerrada. Dorian Pin gestionó. Estaba primera. Maya Beck lo intentó, pero no pudo con la francesa, que lo hizo fenomenal. Chloe Chambers completó el podio, pese a que Alba Larsen se lo puso muy complicado, pero completó el podio, y es lo que se espera un poco de ella, aunque se la vio pasarlo un poquito mal. Y bueno, Dorian Pin con este resultado, aunque no ganó en la primera carrera y ni siquiera se subió al podio en la primera carrera, pues la suma de los dos resultados, cuarta en la primera y primera en la segunda, la deja como líder del campeonato. Y yo aquí, Mario, no lo tenía apuntado, pero se me acaba de venir a la mente. Quiero destacar 2 pilotos. En primer lugar, Alba Larsen, que yo creo que nos ha sorprendido a todos para muy bien, porque es una chica jovencísima, tiene 16 años, recién cumplidos además, porque los cumple en diciembre, creo que es el 12 de diciembre, sí, Ciconti es el 14, están separadas por solo 2 días, y es, junto con Ciconti, la más joven de la parrilla, y sorprendió porque tú veías ya desde... no he hablado de ella en la carrera al sprint, porque sí que es cierto que aunque tuvo una buena... Bueno, carrera al sprint, que al final son 13 vueltas las dos, pero me entendéis, la primera carrera, no he hablado mucho de ella, porque aunque consiguió un top 5, si no me equivoco, luego al final la sancionaron y se vino hacia atrás, hacia el 8º o 9º puesto, no recuerdo. Pero la segunda carrera fue sensacional, puso en aprietos a Chloe Chambers, una piloto que ya lleva 2 años en la categoría y que tiene bastante más experiencia que ella. Por lo tanto, para mí, punto para Chloe Chambers, Chloe Chambers, Alba Larsen, que me gustó mucho. Y también Emma Federmeyer, que igual, aunque quizás la primera carrera habla muy en contra de ella, porque no consiguió un resultado final muy bueno por el toque final que tuvo en esa carrera, ella misma, antes de comenzar la carrera, decía en la radio, creo, o en la entrevista antes de carrera, decía algo así como, bueno, vamos a ver cómo me desenvuelvo, porque es mi primera carrera o mi primera salida
con Mm. coches alrededor en monoplazas. Y oye, yo la vi muy bien, ¿eh? Muy aguerrida, muy agresiva y haciéndolo muy bien. Por lo tanto, para mí son los dos grandes nombres que me llevo de este fin de semana. La sorpresa, por así decirlo, porque te puedes esperar siempre alguna de estas, pero la verdad que lo hicieron muy bien. No, sí, sí, definitivamente. Buen fin de semana. Yo creo que en general, yo honestamente, dado también que había mucho debut, sí que siento que han tenido tiempo también eh, de practicar en la Fórmula Winter Series especialmente, pero había mucho debut y demás, pues bueno, bien, bien, bien. En general, un fin de semana eh, bastante sólido de muchos pilotos que efectivamente experiencia prácticamente nula. Y sobre todo, efectivamente, lo de Alba Larsen que estuviera peleando por el podio. Si bien es cierto que con el mismo coche Weu estaba mucho más arriba, pero no es comparable la experiencia de Maya en monoplazas con la de Alba Larsen. Pues nada, sí, sí, muy sorprendente también el debut de la piloto danesa. Sí, que además a mí me llamaba la atención porque en esa Fórmula Winter Series que muchas pilotos de esta categoría han disputado para hacerse un poco, porque al final el coche es básicamente el mismo, pues han aprovechado para probar ahí y hace como una especie de pretemporada. Y en esa pretemporada Kevin Magnussen ha sido el mentor, por así decirlo, de Alba Larsen y a mí me llamaba mucho la atención este pequeño dato. Pero bueno, próxima carrera, si no me equivoco, Mario, en Jeddah, que será para el 15 o por ahí de abril, ¿no? Para mediados de abril. No tengo ahora mismo aquí la fecha a mano, pero por ahí. 19 y 20 de abril, sí, sí. 19 y En 20, Semana Santa, efectivamente. justo. Sí, justo tenemos efectivamente. La semana de antes es Bahrein y justo en Semana Santa en Jeddah, efectivamente. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la F1 Academy. Y nos queda el último tema, nos queda hablar de Alex Palou y de la IndyCar, que ha dado mucho de qué hablar. Lo que he dicho antes, por lo que pasó. Por lo que pasó y no vimos, porque también hubo un pequeño apagón ahí en Termal que ahora nos explicarás, Mario. Y luego también por la crisis. A ver, crisis. Al final que Fox apueste por la IndyCar, yo creo que es eso, una apuesta. Y cuando tú haces esta apuesta y en la segunda carrera ya tienes cifras cuanto menos cuestionables, yo creo que es normal que se enciendan las alarmas. Yo creo, la IndyCar va a morir. No, no, no. Ha sido un fin de semana duro. Duro para los espectadores, duro para la IndyCar, duro para McLaren y el mejor fin de semana de la historia para Alex Palou, ¿no? Yo creo que en general, bueno, por supuesto en España muy bien recibido, pero a nivel de acción en pista es la hora de cuestionarse cosas, ¿no? Bueno, para el que no lo sepa, y bueno, resumiendo un poco el fin de semana, eh, parecía que iba a ser un poco paseo militar de los McLaren. Lundgaard en los entrenamientos le metió 5 décimas al resto. Luego Ward sacó la pole con el propio Lundgaard en segunda posición. Sí que es cierto que sí que él estaba un poco perdido de la mano del señor en mitad de la parrilla, ¿no? Pero parecía eso, que los coches papaya iban a ser los más dominantes durante todo el fin de semana y así fue, al menos durante el inicio de la carrera. Se escaparon con Alex Palou en tercera posición, ahí un poco acechando a Lundgaard. El piloto danés fue de hecho de los primeros en parar con el primer stint y al acabar el primer stint porque bueno, se destrozó un poco los neumáticos y el factor clave estuvo en cómo se utilizaban los neumáticos blandos. Veníamos de una ronda en San Petersburg en donde los blandos tenías que quitártelos de encima sí o sí, y de hecho Palou, Dixon, Newgarden, Herta aprovecharon muy bien la estrategia allí, quitándoselos con el safety car, el resto se tuvo que comer una parada más en la práctica. Y aquí era saber que, bueno, el número de paradas era el mismo, pero que el stint con el neumático blando iba a ser el mejor. El duro no se derrumbaba, pero tampoco terminabas de poder explotarlo bien, y el blando aguantaba más vueltas de las que se pensaban originalmente. Eh, ¿Qué pasó? Que McLaren en los primeros stints gastaron los blandos y se fueron mucho. O sea, de hecho, yo creo que Ward tiró menos de lo que quería, de lo que le hubiera gustado, y justo se quedaron con los duros solo para el final. ¿Qué pasó entre medias? Bueno, Alex Palou estuvo casi toda la carrera detrás de Christian Lundgaard. De hecho, empieza el último stint detrás del piloto danés. El piloto danés, eso sí, paraba un poco antes. ¿Qué pasa? Que en ese último stint es donde por primera vez se ve esa diferencia entre el blando y el duro. Alex Palou lo pone y en 2 vueltas adelanta a Lundgaard, algo que no había podido hacer en toda la carrera. Una batalla, por cierto, Preciosa. sensacional. ¿Y qué pasó? Claro, O'Ward iba con duros, Palou con blandos, se encuentra unos doblados en medio, O'Ward, si no me equivoco, eran Stingray Rob, otra vez después del suceso de St. Pete,
y no recuerdo ahora quién era el otro, Jacob Abel creo que era. Y claro, pierde hasta 5 o 6 segundos detrás de esos doblados y Palou con una diferencia de ritmo sensacional lo adelanta como si nada al piloto mexicano y de hecho se empezó a escapar, escapar, escapar y les metió una diferencia de tiempo bestial. Pero para que os hagáis una idea, con mismo neumático, los McLaren le estaban metiendo tiempo y de sobra a los Andretti, con el neumático blando yendo a los Andretti que iban cuarto y quinto y los McLaren primero y segundo, les empezaron a recortar y creo que les recortaron hasta casi más de 10 segundos en un mismo stint. Es decir, se notaba mucho esa diferencia y McLaren la lió bastante parda, yo creo, al no jugar la carta del blando en ese último segmento. Y aparte de eso, no pasó mucho más. Destacar la remontada de Will Power, que pasó de 21º a sexto en un circuito en el que es prácticamente imposible adelantar. La sanción a Colton Herta, que ha llegado poco después, de 10 puntos en la general y una multa por razones técnicas. Y bueno, en definitiva, lo importante, el hecho de que la carrera pues no fue ni mucho menos lo que se espera de un evento de IndyCar. Se espera que sea mucho más impredecible, que haya mucha más acción. Y al final lo único que tuvimos fue estrategia, pura y dura. Suerte que Palou le dio un poco de picante, pero a mí no me parece. Yo he leído a gente decir que la carrera era buena, a mí no me lo ha parecido. No, a mí tampoco. Eh, y claro, se juntan Y, varias cosas. y esa No, percepción, Mario, se tiene aquí en España. O sea, quiero decir, es claro, claro. normal que viendo a Alex Palou ganar una carrera, digamos que ha sido un carrerón. Pero esto es normal, quiero decir, porque ha ganado Alex, ¿no? Pero tú esta pregunta la haces en Francia, la haces en Italia, la haces en Alemania y te van a decir que ha sido una carrera aburridísima. Porque es la realidad. No, y es más, es decir, yo, por ejemplo, voy a hablar de la categoría prohibida. Yo, al acabar el Gran Premio de China, yo acabo muy contento y muy nervioso porque Russell había hecho muy buena carrera y estuvo peleando por la segunda posición. Y yo digo, "Buah, yo me lo he pasado bien viendo la carrera, porque ha habido pelea por el podio, mi piloto ha estado ahí y ya está. Pero la carrera no ha sido buena. La Exacto. carrera ha sido absolutamente infumable. Pues es un poco similar a lo que yo creo que la sensación general que tuvimos viendo la IndyCar es como, "Joder, qué bien que Alex Palou haya ganado, qué pedazo de estrategia ha hecho y cómo ha adelantado tanto a Lungar como a Ward". Pero aparte de eso, es que, en fin. Y es eso, es decir, el circuito no está hecho para carreras de IndyCar. Tienen muchos layouts. El circuito de Thermal Club, al final, el hecho de que sea una infraestructura para test hace que tenga muchos layouts y que lo puedan cambiar para otros años. Pero algo hay que hacer, porque el año pasado se podía culpar al formato. Este año ya la culpa solo la tiene el circuito. Y luego, el asunto ya definitivo, el problemón definitivo fue ese apagón de en torno a 15 minutos en mitad de la carrera. Se fue la luz, no sé qué, no sabemos qué pasó en el circuito. Creo que no se fue la luz, porque las radios, por ejemplo, seguían funcionando. Pero todo el tema de intercomunicaciones, de hablar con o comunicarse con la gente de fuera, retransmisión y demás, no hubo. Desapareció en mitad de la carrera durante 15 minutos, en torno al segundo o tercer stint. De hecho, nos perdimos una ronda de paradas. Eh, y bueno, qué decir, es que, bueno, algo surrealista, algo que no te esperas que pase en un circuito de IndyCar, en un evento de IndyCar. Y estamos hablando de que a otras categorías les ha pasado algo parecido. Por ejemplo, la Fórmula 1 en los test de Bahrein, se Ujú. fue la luz en el circuito, pero seguían teniendo el circuito de cámaras, tenían recursos. Sí, Aquí que yo es creo que como fue más tema que de comunicación, sí, sí. el circuito eléctrico de una cosa y de otra no van por el mismo lado. Es Y lo aquí que. no sabemos qué ha pasado, claro. Exacto. Eso es algo que nos dimos cuenta en Bahrein y que tú lo comentabas en redes, Mario, con muy buen atino, y es que efectivamente las luces del circuito se habían ido, pero sin embargo seguíamos teniendo las cámaras, ¿no? Porque si se va la luz, tú entiendes que todo está conectado al mismo punto y que todo se va, pero no, las cámaras seguían funcionando y sin embargo lo que se había era la luz del circuito, ¿no? Aquí quizás pasó esto, pero a la inversa. Porque en el circuito sí que se pudo seguir compitiendo y las radios entre los equipos y pilotos sí que funcionaban. Lo que parece que se cayó fue el circuito eléctrico, por así decirlo, de lo que es las cámaras, de la retransmisión como tal. Bueno, curioso, curioso. Desde luego, a mí me llamó mucho la atención porque además nosotros que estábamos narrando en Dazón la NASCAR, David y yo sabíamos que era aquí en España, cuando coincidimos con la IndyCar, hay que decirlo, es complicado simplemente por el hecho de que está Alex. Entonces es lógico, ¿no? Que la gente al final quiera ir a ver la IndyCar porque está Alex Palou antes que ver la NASCAR. Es totalmente lógico, ¿no? Y David y yo lo comentábamos, digo, wow, va a ser complicado hoy tener mucha gente por este motivo. Y de repente se notó muchísimo, nosotros lo notamos un montón, como de repente en ese apagón
empezó a venir más gente a ver la carrera, era como, ¿qué ha pasado? Y enseguida nos dimos cuenta de este pequeño apagón que hubo, que fueron 15 minutos, y que vaya, pues será una anécdota posiblemente de aquí en adelante, pero en un año en el que Fox apuesta por por la IndyCar, quizás no es el mejor momento de arrancar así, y menos... y yo creo que podemos enlazar con esto ya, si ponemos en cuestión el tema de las audiencias. Que antes de eso, Mario, mencionar una cosa rápida, que no sé si la has comentado, al menos yo estoy con el run run en la cabeza, y hay que mencionar que a nivel estratégico también hay un detalle muy interesante, y es que Alex monta 2 blandos en la carrera. Y en el caso de McLaren solo montan uno. Es decir, el primer stint de McLaren es blando nuevo y luego duro y duro, mientras que Alex el primer stint lo hace con un blando usado, si no me equivoco. Y luego es blando usado, duro y blando nuevo. Que eso es lo que hace que quizás tenga ese extra. Es cierto que en el primer stint se escaparon los McLaren, pero porque Alex no tenía ese blando nuevo. Pero claro, se lo reservó para el final, que yo creo que fue lo correcto. Y se vio también con los Andretti, quizás. Lo tenía Ward, creo que Christian Lungar tampoco lo tenía, ¿no? Pero el nuevo, digo. Pero bueno, cerrando ya tema carrera, es decir, sin duda, pues eso, otra magnífica estrategia de Ganassi y otro, bueno, fin de semana increíble. Es decir, la estrategia funciona cuando las manos funcionan, ¿no? Y efectivamente, pues Alex Palou pues, ha vuelto a hacer una de las suyas, 100 puntitos ya, 101 puntos, creo, 102, que acumula en el campeonato, 103 de hecho, bueno, acumula ya más de 100 puntos y su máximo perseguidor casi tiene 60, es decir, 40 puntos de ventaja en 2 carreras es algo, es ya una ventaja sólida para lo que es la IndyCar, ¿no? Y bueno, sin duda, pues eso, fantástico una vez más el piloto barcelonés. En cuanto a McLaren, primer doble podio en mucho tiempo, el segundo de su historia en la IndyCar, que llevan desde el año 2020, desde Indianápolis 2023, creo recordar. Pero bueno, partían con la idea del doblete y al final pues se han tenido que conformar con un 2-3. Ojito con Christian Lundgaard porque me da la sensación de que Patricio Ward, no digo que vaya a ver temblar su posición en McLaren porque está muy bien posicionado, pero yo creo que va a ser un salto cualitativo a nivel de compañeros frente a lo que ha tenido en años anteriores. Si bien es cierto que Rosenqvist o Rossi han tenido alguna temporada buena, da la sensación de que Lundgaard ha llegado con mucha más solidez al equipo McLaren. Se vio en St. Pete y se ha visto este fin de semana, aunque de nuevo Ward ha estado bastante por encima de él. Pero bueno, veremos un poco cómo termina la temporada. Y bueno, Dixon, eso sí, más desaparecido de la cuenta, salía de subcampeón de St. Petersburg y está ahora pues con ese resultado de fuera del top 10 se tiene que conformar con esa tercera posición en el campeonato. Bueno, pues vamos a por el último, por así decirlo, tema que queremos tratar sin irnos de la IndyCar, y es el hecho de que la IndyCar se descalabra en audiencias. Y esto hay que matizarlo, ¿vale? Para la gente, porque a lo mejor tomáis las audiencias de aquí en Europa y decís, hombre, pues ni tan mal. Bien, aquí hay que entender que cuando hablamos de audiencias hablamos de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿vale? Porque al final, con todo el perdón, es lo que interesa. Al final, la audiencia de Estados Unidos es la que interesa porque es la que compra. Digamos que lo que veis en Movistar o veis en DAZN es un alquiler de la señal, por así decirlo, ¿vale? Para que lo entendáis. Es por eso que, por ejemplo, en la NASCAR veis que tenemos TNT, tenemos NBC, tenemos Fox, y sin embargo aquí siempre se emite en DAZN. ¿Por qué? Porque digamos que la realización está alquilada, que no es producto de DAZN. Esto pasa con la IndyCar. Aquí la IndyCar se sigue viendo en Movistar este año, pese a que ha cambiado de realizador, por así decirlo, porque el año pasado era NBC y este año es Fox. Y tenemos aquí en pantalla, Mario, un tema del que queremos hablar y que yo quiero sobre todo que nos ahondes un poco en todo ello, y es que tenemos un poco las diferencias en cuanto a las 2 primeras carreras en todos los últimos años en la IndyCar. Sí que es cierto que vemos que prácticamente todos los años arrancamos con más de 1 millón de espectadores, y que este último año prácticamente ha sido de los mejores, ¿no? Incluso el mejor si lo juntamos con el año 2022, con ese 1,5 millones casi de espectadores. Pero de repente llegamos a la segunda carrera y la caída es brutal. Es que caemos a la mitad de espectadores en esa segunda cita. Y aquí, pues bueno, yo quiero que nos digas un poco. Tenemos ahí otra imagen que nos has compartido tú, que también es bastante curiosa y la repasaremos ahora. Pero quiero que nos expliques un poco, porque a mí también me ha chocado mucho que Fox, teniendo tanto la NASCAR como la Indy, haya decidido poner las 2 carreras a la misma hora.
Efectivamente. Bueno, en primer lugar, ignorando los 78 y 73% que hay ahí abajo, es decir, en años como 2018 o 2017 hubo unas caídas de audiencia bestiales entre la primera y la segunda carrera, porque pasaban a televisión por cable, es decir, pasaban de televisión en abierto de la ABC de San Petersburg a la siguiente carrera por cable, que ya no es un servicio disponible para todo el mundo, ¿no? Pero desde el año 2020, en donde hemos tenido eh, todas las carreras en abierto, no, bueno, no todas de la temporada, pero sí la primera y la segunda en abierto, primero San Petersburg y luego pues la que tocara, la caída en audiencia era notable, quitando, bueno, 2021, que fue casualmente cuando San Petersburg no era la primera, ¿no? Pero la caída en audiencia ha existido, 30%, 20%, pero lo de este año, que partían de una exposición mucho más interesante, un enfoque nuevo, un enfoque distinto, anuncios durante la Super Bowl que había hecho la Fox, y se encuentran con que la audiencia se reduce a la mitad para la segunda carrera, ¿no? 1.417.000 espectadores de San Petersburg, 704.000 de Thermal Club. ¿A qué puede deberse esto? Pues en primer lugar, efectivamente, a hacer coincidir la IndyCar y la NASCAR en fecha y hora. Y sobre todo, es decir, los horarios los decide la televisión. Eso es. Es que es lo que no entiendo. Es decir, al final es ponerla a competir con un evento que sabes que le va a ganar. Y eso, es decir, entiendo la idea que ha tenido la Fox de damos todas las carreras en abierto, queremos crear un fandom de esta categoría que a día de hoy no existe porque se extinguió en los 90 porque empezaron una guerra civil en la categoría, ¿no? Pero se extinguió el fandom. Vamos a intentar estar en este boom, vamos a intentar crearlo nosotros, vamos a intentar darle la promoción que se merece. Y vamos a darle el canal en abierto y a la categoría que sabemos que sí o sí nos va a dar audiencias, que es la NASCAR, lo mandamos al canal por cable, a Fox Sports 1. Vale. Pero la gracia está en, bueno, pues puedes conseguir que... o puedes hacerlo de forma que enlace el uno con el otro, o incluso los ponen los dos en el mismo canal, primero la IndyCar, luego la NASCAR. Que la gente esté ahí, al menos que coja espectadores de la NASCAR para verla. Indicar, sí que es cierto que, bueno, quizás no sea el mismo producto, no atienda al mismo público, ¿no? Pero da la sensación de que lo de ponerlo a competir ha sido, bueno, les ha salido por completo el tiro por la culata. Y esto es algo que ya hizo la NBC en su momento, eh, pero bueno, era una situación diferente, ¿no? Ya llevaban varios años con la IndyCar, ya sabían cómo tratar el producto. No era una apuesta nueva, vamos a ver si nos sale bien, ¿no? Y aquí que la segunda carrera ya estén haciendo esto. Y luego, pasando al segundo punto, la carrera de San Pete tampoco fue espectacular. Quizás toda esta promoción, pues está muy bien, pero en el momento en el que te encuentras un producto en pista normalillo tirando a malo, que fue lo de San Pete, y encima lo enlazas con lo que hemos visto este fin de semana, sé que probablemente Long Beach tenga buenas audiencias porque es un evento muy importante, pero es un muy mal inicio para una televisión que yo creo que venía a mucho más que esto, que es la Fox, vaya. Hay que mencionar varias cosas. Lo primero, contestar a varios mensajes. Julito, que hace mención al partido de la selección española, no tiene nada que ver con esto. Hay que entender que hablamos de audiencias de América, de Estados Unidos, ¿vale? No estamos hablando de audiencias en España, porque si hablamos de audiencias en España, muy probablemente, y aunque esto sea tirar piedras a mi tejado, pero muy probablemente la IndyCar haya barrido por completo a la NASCAR, ¿vale? Esto es así. Pero hablamos de audiencias en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos ya os digo yo que el partido de la selección española contra Holanda, contra Países Bajos, perdón, seguro que no fue de lo más seguido, hay que decirlo. Y luego, uno de los temas que dice Coronas de Laurel, joder, que es que hay que tenerlo muy en cuenta, es, yo entiendo que al final tienes dos competiciones en Estados Unidos en el mismo país y que quizás dos competiciones en las que la IndyCar, las carreras rondan las 2 horas y cuarto, 2 horas y media, de media, más o menos 2 horas y cuarto vamos a dejar, y la NASCAR ronda las 3, 3 y media, pues es complicado buscar un hueco para ambas en el mismo día. Pero, ostras, es que Thermal Club pertenece a la costa oeste y en el caso de... Perdón, a la costa este, y en el caso de lo diré. No, al revés, al revés. Al revés, en la costa oeste y en el caso de Florida, de Homestead, Miami, que no me salía, en la otra costa. Son 3 horas de diferencia o 4 horas de diferencia. Tienes tiempo para poner las dos carreras sin ningún tipo de problema. Y de hecho en San Petersburg creo que lo hicieron, porque yo recuerdo en la carrera de San Petersburg, cuando yo salí, yo me puse a ver la IndyCar aquí en casa, lo estaba viendo en Movistar, y recuerdo
que las últimas vueltas yo tenía que estar, yo estaba citado en DAZN una hora antes de la carrera de la NASCAR, y recuerdo que las últimas vueltas las tuve que ir escuchando en el coche porque, no me daba tiempo a verla aquí en casa. Pero vaya, que cuando yo llegué a DAZN, yo terminé de ver la carrera de IndyCar en DAZN y comencé la carrera de la NASCAR sabiendo ya el resultado de la IndyCar. Y yo creo que esto debería ser lo lógico, sobre todo porque la Fox, si fuese NBC y Fox, uno entiende que quieran competir. Pero siendo la misma cadena, no tiene sentido. O sea, Fox lo que está haciendo es tirarse piedras a su tejado, literalmente. Sí, efectivamente. Y bueno, si quieres entramos en la comparativa con Sí, otras sí, sí. carreras. Aquí lo tenemos en Pero bueno, pantalla, ahí las lo comparativas. tenéis. Coméntalo, Mario, pero vamos, ahí están las comparativas entre las 6 categorías más vistas del fin de semana, que hay que matizar, ¿no, Mario? Porque hay unas que, como has dicho antes, ¿no? La NASCAR Cup, pese a que es de Fox, es en el canal por cable, que es de pago, mientras que la de la IndyCar no es en el canal de pago, ¿no? Pero desglósanos un poco con los datos que estamos viendo en pantalla. Bueno, a ver, de las 6 categorías principales que se emiten en Estados Unidos durante el fin de semana, como podéis ver, y los que no, bueno, os lo cuento, la menos vista fue la NHRA, que son las carreras estas de dragsters en línea recta, con 669.000 espectadores. No es una cifra real, es simplemente orientativo a nivel de audiencias. Y luego un poco por encima, con 704.000, la IndyCar en el canal principal de la Fox. La NHRA fue en el canal por cable de Fox Sports 1. Es decir, seguramente en el caso contrario quizás hubiera incluso superado a la IndyCar. Luego vamos con lo otro, pero la tercera más vista, la cuarta vamos después. La tercera más vista fue la NASCAR Tracks en la Fox con 906.000, es decir, bastante más, bueno, un 20% más de audiencia que la IndyCar. La NASCAR Tracks, la tercera división, un viernes por la noche, eso sí, pero no, es que, en fin. La Xfinity. La Xfinity con The CW, que es la nueva plataforma que lo emite esta temporada, 1,1 millones, casi 1,2. De nuevo, no es una plataforma gratuita, pero casi, 400.000 espectadores más. Un 50% más que la IndyCar. Y la NASCAR Cup a la misma hora en Fox Sports 1, 2,4 millones, 2,5 millones. Por supuesto, barre con todo, barre con la Xfinity, el doble que la Xfinity. Pero es que en fin, no le veo sentido. Es decir, yo creo que a lo mejor ya es tarde también para cambiar la hora de las carreras, ¿no? Pero quizás deberían plantearse según qué cosas. Y la que he dejado para el final es la Fórmula 1. La Fórmula 1 se emite en ESPN, que también es televisión por cable. 824.000 espectadores, es decir, 100.000 más que la IndyCar, con el pequeño detalle de que esta carrera fue a las 3 de la mañana en Estados Unidos. La IndyCar fue un domingo a las 12 de la mañana en la costa, bueno, 12 no, a las 3 de la tarde, es decir, hora perfecta para las carreras con las que la NASCAR siempre saca buenas audiencias. La Fórmula 1 sacó más audiencia, siendo una categoría que normalmente no saca más o menos la misma, pero en televisión por cable y a las 3 de la mañana. Es que es Que increíble, ¿eh? se dice pronto, sí. Es que es increíble el dato. Pero bueno, aquí tienen que darle una vuelta. Y el problema es lo que tú dices, Mario, que ahora es muy difícil cambiar las horas. No, muy difícil no, es imposible, ¿no? Porque tú ya tienes el calendario pactado, la Fox ya ha puesto las horas y lo que han hecho es pegarse un tiro en el pie, literalmente. Y volvemos a lo mismo. Es que se sabe que esto ya lo venimos diciendo el año pasado en DAZN durante toda la temporada, que la IndyCar, aunque aquí en Europa es más seguida por el tipo de competición que es, en Estados Unidos la NASCAR Cup siempre ha barrido a la Indy. Si acaso, donde la Indy tiene ahí una oportunidad es en las 500 millas de Indianápolis, que siempre ha sido como el evento, ¿no? Por así decirlo. Pero más allá de eso, a la Indy siempre le ha costado. Y aquí está el ejemplo. Pinta la cosa rara. No fea, pero rara. Porque es desde luego, cuanto menos, una circunstancia curiosa. Como curiosa, por cierto, y aprovecho, es que me la ha pasado J, nos ha mencionado ahora mismo a Mario y a mí, y dice, ¿podríamos decir que Thermal Club es la meca del motorsport? Justo porque al lado de Thermal Club está la ciudad o el pueblo de Meca. Entonces, pues bueno, me parece curioso. J, de estos, nos puedes pasar los que quieras durante el directo, que entran siempre, ¿eh? Y bueno, Madre Mario, mía. yo creo que vamos a cerrar con una de las... es un tema que yo quiero tratar, ¿vale? Aquí siempre hemos dicho
que de cierta categoría no vamos a hablar. Y no vamos a hablar, de hecho. Es de la categoría que no debe ser nombrada, como todos sabéis, la Fórmula 1. Ya sabéis que Mario y yo siempre hemos dicho que no vamos a hablar de ella, no por nada, siempre estamos con la broma esta, ¿no? De la categoría que no debe ser nombrada y demás. Al final, ya hay muchos divulgadores de la Fórmula 1. Y lo que queremos, Mario y yo, es destacarnos de estos, que al final hablar de otra cosa que no se hable todos los días, ¿no? Pero sí que tenemos que rescatar este tema que ha sido tendencia en los últimos días, un poco a tenor de todo lo que ha ido pasando, ¿no? Alex gana la primera carrera, Alex gana la segunda carrera, Cadillac anuncia su entrada en la Fórmula 1, en la categoría que no debe ser nombrada. Y aquí me surge a mí la duda, o la pregunta, y es, ¿debe Alex poner rumbo a la Fórmula 1? Creo que es un buen sitio para que hablemos de esto, porque igual que hay mucha gente y en muchos medios, que yo lo entiendo, que hay que vender y que hay que, bueno, pues hay que tirar para lo nuestro, se vende el hecho de sí, Alex Palou a la Fórmula 1 y es entendible. Aquí nosotros vamos a defender el otro lado. El lado de por qué creemos. Bueno, yo voy a defender ese, no sé cuál va a defender Mario, pero vamos a vender el lado de por qué. Ahora voy a cambiar de opinión. de por qué creemos que es un error. O más un error, ¿por qué creemos que es correcto que Alex se quede en la Indy? Y te dejo a ti, Mario, te doy ese privilegio y luego ya engancho yo con ello. Vale, a ver. Yo en primer lugar no soy partidario de que lo cambie, al menos no en la situación en la que se encuentra. Mucha gente, y con razón, dice aquello de que, bueno, pero siempre puede volver y yo creo que el legado que tiene en Ganassi le permitiría o tendría las puertas abiertas tarde o temprano. Eh, no es el caso de, por ejemplo, Zanardi, que precisamente ganó 2 títulos con Ganassi y luego fue a la Fórmula 1. Bueno, a ver, Zanardi primero pasó por la Fórmula 1, luego fue a la IndyCar, ganó 2 títulos con Ganassi y luego volvió a la Fórmula 1 con Williams y luego ya volvió a la IndyCar barra kart, pero ya con un equipo de muy zona baja, luego tuvo el trágico accidente donde perdió las 2 piernas, ¿no? Pero yo creo que la situación de Palou, y tal y como está ahora, si además encima gana el 4.º título, lo tendría relativamente sencillo para volver a donde está, ¿vale? Yo no creo que fuera un problema. Pero, precisamente, te corta un poco el momentum que puedas llevar en un sitio, te centras mucho en otro, puede no salir bien, porque es algo que puede pasar, puede no salir bien, al final, los coches de Fórmula 1, una cosa que tienen es que te piden algo que en otros sitios no te exigen. Ni siquiera en Fórmula 2 o Fórmula 3. Tú ves un onboard de un Fórmula 2, de un Fórmula 3, y ya ni te cuento de un IndyCar, y es un piloto peleándose por llevar el coche por lo negro. La Fórmula 1 no te exige eso. La Fórmula 1 te exige precisión. Te exige colocar el coche en esta curva, de esta forma concreta, y si no lo haces vas a trompear. Pero tú tienes que llevarlo por ahí, y mientras lo lleves por ahí el coche va a ir bien. Un IndyCar no, un IndyCar, pues bueno, venga, pues me paso un poquillo de frenada, pero pego un contravolante, bueno, es diferente. Te exige cosas diferentes. Que el estilo de conducción de Alex Palou se adapte o no, no lo sé, no me he puesto a analizarlo, pero creo que es una situación muy diferente a lo que te vas a encontrar o lo que te has encontrado toda tu vida, ¿no? Y puede salir mal. Puedes enfoscarte con eso y pueden salirte años bastante malos. Imagínate además que, por ejemplo, te toca en un equipo como Red Bull, que se está demostrando un poco cómo están las cosas con ese coche, ¿no? En este caso estaríamos hablando de Cadillac, ¿no? Pero ya me entendéis. Es decir, una situación en donde vaya a cualquier otro equipo que reciba la llamada y demás, ¿no? Y bueno, pues entonces te encuentras con que tienes a un piloto muy desmotivado, muy cuestionado incluso fuera de la gente que lo seguiría en tiempos de IndyCar, y que tiene que volver un poco con la cabeza gacha a la categoría que tanto ha dominado, ¿no? Ya no solo por el hecho de mucha gente, y de verdad que el argumento de está haciendo historia en la IndyCar, yo lo compro, yo lo entiendo. Pero creo que también hay que saber valorar los riesgos. Y diréis, ¿no confías en Alex Palou? Sí, yo creo que en principio no es un salto que tuviera que salirle mal, tiene un talento bestial. Pero, dadas las características de la Fórmula 1, las cosas están un poco siempre como una incógnita a la hora de lo que puede ser un buen rendimiento y lo que no. Yo aquí voy a algo bastante sencillo y yo creo que mucha gente me va a dar la razón. Quizás es ir al ejemplo más buscado para hacer daño con el mensaje, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo llevamos viendo a un talento como Fernando Alonso que por distintos motivos, por los que sean, que ahí ya no voy a entrar, no consigue tener un coche y un equipo para competir?
Al final la Fórmula 1 es lo que es. Tienes que tener la gran herramienta. Bueno, la Fórmula 1, todas las categorías al final tienes que tener la herramienta para competir, ¿no? No vale solo tener manos. Pero quizás en la Fórmula 1 es donde más se exagera esto, ¿no? Porque por muchas manos que tengas, si no tienes el material, no puedes competir. Lo decíais por ahí, ¿no? Para irte a un Williams, para irte a un Aston Martin, para irte a un equipo como estos en los que no vas a poder luchar, pues para eso quédate en la IndyCar y haz historia. Y más cuando la estás haciendo, porque es que Alex tiene los tintes y tiene la pinta de que puede marcar historia en la IndyCar. Y es lo que siempre hablamos. ¿Qué quiere ser? Uno más en la Fórmula 1, que ojo, uno más en la Fórmula 1 a nivel ¿cómo decirlo? No sé, de imagen públicamente, te va a dar mucho más alcance que ser un piloto de la IndyCar. Y esto es así, o sea, sabe mal, pero hay mucha gente que conoce a Lawson por encima de cualquier piloto de éxito. Scott Dixon, por ejemplo. Posiblemente Sí, sí, Scott sí. Dixon lo comparas con un piloto de media tabla, baja tabla de la Fórmula 1 y es más conocido el de la Fórmula 1 porque, bueno, porque es así, porque la categoría así lo manda, los cánones así lo mandan. Entonces, aquí es donde yo entiendo que Alex diga, bueno, pues vamos a dar el salto. Pero yo lo veo un error. Y yo lo veo un error porque él puede hacer una carrera exitosísima, por no hablar de, a mí, un detalle que me parece muy interesante. A Alex yendo a la Fórmula 1 le van a dejar competir en resistencia, le van a dejar... No, no le van a dejar combinar calendarios, cosa que en la IndyCar sí que puede hacer. La semana pasada, sin ir más lejos, le vimos competir en la IMSA. Entonces aquí Sí, es sí, donde sí. yo veo que Alex puede tener ese punto extra, ese tal. Luego también dependerá de que él, cómo juzgue el futuro de la categoría. Porque si él juzga, después de lo que estamos viendo con las audiencias, que la IndyCar va como va, pues a lo mejor se tira a la piscina. Y no sería un error, porque es lo que te has dicho, Mario. Siempre va a tener tiempo para recoger cable y volver. Que yo creo que esa es la baza que juega a favor de Alex. Que si él se equivoca en la Fórmula 1, siempre que vuelva tendrá un buen puesto. Creo que, y no me equivoco con esto, creo. Sí, 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 yo eso lo doy por hecho. Luego, otro factor yo creo que muy a tener en cuenta. Hay mucha gente que dice, no, yo creo que va a preferir tal, va a preferir quedarse. Ya entramos un poco en la mente del piloto. Yo creo que, a ver, es algo, honestamente, primero hablo a nivel global, ¿vale? Pero tiene que ser un poco doloroso, quizás en el caso Scott Dixon, yo creo que es el más dramático, Will Power y demás, que han vivido una época en donde la IndyCar en popularidad en Estados Unidos ha estado en mínimos. eh, Haber hecho historia, ser uno un piloto con 6 títulos, el otro el piloto con más poles de la historia, Joseph Newgarden, también, un caso parecido. Han vivido una época así un poquillo mala y no tienen la fama que a lo mejor les gustaría tener, ¿no? Fuera de, por supuesto, Indianápolis, ¿no? Ahí supongo que serán súper aclamadísimos. Pero mm, tiene que ser doloroso el hecho de ha llegado cualquier persona random, cualquier piloto de Fórmula 1 medianamente aleatorio que se te pueda ocurrir, que sea 1000 veces más famoso que ellos, pese a que incluso algunos hayan ido luego a la IndyCar y nos hayan comido un torrao, eh, y entiendo que eso tenga que doler. Y luego, ya en el caso de Alex Palou, yo creo que esto es lo más sangrante, es decir, yo supongo que Alex Palou también será consciente un poco de cómo está su situación en España, de hasta qué punto llega su fama. Paraos a pensar, ¿podríais parar a alguien por la calle que digáis, bueno, alguien que digas, bueno, le gusta la Fórmula 1 o que se maneja de algo? Es decir, bueno, ni siquiera eso. Una persona que siga el deporte en general. Le preguntas por Juan Yuzu. Te va a saber decir quién es. Ah, sí, ese no estaba en la Fórmula 1. O está, incluso habrá gente que se pensará que sigue estando, ¿no? Le sonará el nombre. Alex Palou, ¿le sonará el nombre? Yo creo que no. Y eso es un problema. Más allá de quién es mejor o peor, que yo creo que es evidente, ¿no? Eh, Y claro, eso está bien si pasa, pues oye, si vas a Reino Unido y lo preguntas, pues mira, incluso es entendible. En España ya Claro. quizás tenemos un problema, quiero decir. Claro, Pero claro que es bueno, un problema, porque al final es que es así, es que es lícito y es normal que la gente, puesto que se sigue más la Fórmula 1 que la IndyCar, pues tenga más conocimiento de los pilotos que hay en la Fórmula 1. Y el problema no es que no conozcan a Newgarden, no es que no conozcan a Dixon, que eso sería lo normal porque no son pilotos españoles, pero que al claro, propio claro. piloto español haya mucha gente que tú le preguntas por la calle, ¿tú conoces a Palou? Y no te van a decir que no. A lo mejor lo han escuchado de oídas, pero no saben realmente quién es. Y ese es el problema que tiene Alex. Eh, Sí, es que hay mucha gente, yo por ejemplo, alguna vez pues que ha salido el tema con familiares y demás, lo único que se sabe, a nivel gente que te sabría nombrar pilotos de Fórmula 1 y que intenta ver las carreras todo lo que puede de Fórmula 1.
y te pregunta, y ahora había un chaval que lo estaba haciendo bien en la Indy. Ya Eso es lo está. único que llega. Ya está. No Sí, hay nada sí. más. Y claro, la gente dice, no, un piloto pues seguramente prefiere seguir siendo una leyenda en la IndyCar. Pero ¿cómo no va a querer ir a Europa? A una categoría europea como la Fórmula 1. Y digo ir a Europa como volver aquí. Si al final es lo que te da fama, incluso en tu propio país. Es la única forma de que te conozcan. Y eso es un problema. De verdad, al final me estoy quejando de que la gente no sigue el motorsport. Yo no quiero obligar a nadie a verla indicar, pero que es evidente que hay un problema con la falta de prensa que existe fuera de la Fórmula 1. Y eso es un muy importante condicionante, yo creo, para que luego un piloto tome decisiones sobre su futuro si se le presenta. Mira, dejarme que busque una cosa. Bueno, lo voy a buscar aquí. Para explicar un poco mejor esto de otra manera y que sea más gráfica para que la gente pueda entenderlo. Y aquí voy a intentar no morderme la lengua. A ver, un segundito. Vale, lo tenéis aquí en pantalla, os lo pongo ahora mismo. Vale, esta imagen la compartí hace unos días en redes sociales por motivo del Día del Padre, una foto con mi padre. Esta fue la primera vez que yo fui a un circuito de Fórmula 1, pues tendría 8 o 9 años. Y como veis, la camiseta que yo llevo es de Fernando Alonso. Es evidente, ¿no? Al final aquí en España el amor y el seguimiento que se le tiene a la Fórmula 1 es gracias a él. No ha cambiado ni un ápice ¿cómo decir? Mi seguimiento y mi fanatismo a Fernando Alonso. Aún sigo despertándome a ver las carreras y aún sigo la Fórmula 1, en parte porque está Fernando Alonso. Ahora me llaman también otras cosas, no solo él, es cierto, pero me sigue llamando Fernando Alonso. Pero ese es el problema, que aquí en España el único motor del motor es este hombre. Y, ojo, no quiero que nadie me malinterprete, ¿eh? No quiero que nadie diga, oh, estás hablando mal de Fernando Alonso. No, nada más allá de la realidad. Simplemente estoy diciendo que el problema es que si no está Alonso, no party, que dirían los ingleses. Y es la realidad. Y yo, aunque espero que tarde mucho en llegar la retirada de Fernando Alonso, el momento en el que diga me voy de la Fórmula 1, tengo ganas de verlo. Y tengo ganas de verlo por ver qué pasa en este país con el tema de la Fórmula 1. Porque estoy seguro que cuando se vaya Fernando Alonso y tengamos a Carlos Sainz en la Fórmula 1, ya no se verá tanto la Fórmula 1. Y será normal. No, y pasó. Y Y tiene pasó. sentido, es que tiene Y- sentido. pero ese es el problema, que a nivel prensa y a nivel tal, no se hace un buen trabajo. Y no se habla de Dani Juncadella, no se habla de Alex Palou, no se habla de Alex Riveras, no se habla de Antonio García, no se habla de Mikel Azcona, no se habla de todas estas cosas. Y tenemos pilotos por el mundo a nivel motorsport que lo están haciendo muy bien en sus categorías, pero solo vendemos la Fórmula 1, que también hay que decir que se entiende a los medios porque es lo que vende. Pero si se Sí, hiciese un poquito más... es un problema que se retroalimenta. Es decir, al Eso final es, no quieres apostar por algo que no se va a vender, porque pierdes el foco a lo mejor de lo que de verdad te da. Es decir, y sobre todo yo creo que afecta. El principal problema no es. Es que no es un problema como tal que se venda la Fórmula 1, que se venda Fernando Alonso y demás. El problema es lo que deriva de los pilotos que han dejado su carrera por no haber llegado a la Fórmula 1. eso es. Los pilotos que pueden condicionar decisiones en un futuro por no. Por cuestiones de fama, lo que he dicho, de que la gente no sabe quién es Alex Palou. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Hasta qué punto esto que todos consideramos lógico y normal, que es que se venda la Fórmula 1 en España y se dé un foco bestial y casi se ignore todo lo demás, porque es así, eh, se traduzca en problemas a la larga? Problemas a la larga que a lo mejor la gente que no sigue todo lo demás ni se va a enterar. Pero la gente que estamos aquí, que llevamos aquí un tiempo, digamos, se han vuelto a hacer las cosas mal. Sí, Quizás se hicieron mal en su día, se vuelven a hacer mal ahora, se pierde una oportunidad más, se pierde un piloto más, mm, se pierde, es eso. Un tren que. Los trenes, igual que el tren de la Fórmula 1 para muchos pilotos solo pasa una vez, el tren para convertir un país en una potencia automovilística pasa muy pocas veces. Tiene que ser una cresta de popularidad de un piloto, una cresta de popularidad de la categoría. Y lo hemos dejado escapar una vez, y esta seguramente también lo vayamos a dejar escapar. Y la culpa al final la tiene gente que está siguiendo decisiones lógicas, que es lo peor de todo. Ese es el dilema. Ahí está el problema. Que el tomar decisiones lógicas afecta al futuro de nuestro país en el deporte.
para Totalmente. mal. Y hablo de eso, de vender la Fórmula 1, la Fórmula 1 y la Fórmula 1. Insisto, no quiero obligar a la gente a ver la NASCAR. Bueno, si estáis aquí será que la veréis, ¿no? Pero no es cuestión de obligar a nadie a ver nada, es dar cobertura. No, pero Y la cobertura es arriesgar, la cobertura es arriesgar tiempo, arriesgar eh, partes de tu contenido. Hablo, pues, por ejemplo, en webs y demás, dedicar tiempo y contenido a eso. claro. Te arriesgas, pero habrá gente que lo lea. Habrá una, dos personas que lo lean. Y a lo mejor solo una se aficiona, pero bueno, poco a poco. Quiero Pero decir, créase la base. claro, claro, claro. Es que, ostras, estamos en un momento muy delicado. Esto es algo que Mario y yo de récord lo hemos hablado mucho, lo he hablado con Cristian muchas veces. Estamos en un momento muy delicado. Y es que hemos tenido la eclosión del motor aquí en España con Fernando Alonso, pero Fernando Alonso es que le queda lo que le queda. O sea, hay que ser justos, que no va a durar toda la vida en el motorsport. Y esto hay que decirlo así, al menos compitiendo, quiero decir. Entonces, si no hacemos algo ahora, y ya vamos tarde, cuando Alonso no esté, en España el motor lo vamos a ver 4 gatos. Porque los que ven el Sí. motor ahora, pues se irán al fútbol, que era lo que hacían antes, o al baloncesto, que era lo que hacían antes, y se acabó, y ya está. Y esa es la realidad. Entonces, a veces, en lo que dice Mario con las decisiones, pues está en apostar por cierta competición americana que no gira a la izquierda, también gira a la derecha, y meterle ahí porque sabes que es el futuro en España. Porque sabes que aunque las audiencias quizás en Estados Unidos no son las que son, aquí sí, porque está ganando un piloto español. Sale porque si ganan 2 pilotos españoles en Qatar, en el WEC, está muy bien que arranques la cabecera de deportes hablando de ello, pero hombre, por lo menos estudia un poco de lo que vas a hablar y no sueltes 4 datos mal contados que dices, por Dios, que te dan ganas de tirarte de los pelos. Y que al final, y no quiero criticar a nadie, porque no quiero criticar a nadie, pero esto es su trabajo. Y al Sí, sí, sí. final, es que cuando tú haces mal cuando yo hago mal mi trabajo, me lo dicen. Y yo tengo que agachar la cabeza y agachar las orejas y decir, pues chapó. Pero es que esto es así. El problema es cuando damos una cobertura de algo por darla y sin ningún tipo de rigor. Que es lo que está pasando. Sí, y no solo eso. Bueno, dice Ismabani aquí que no tenemos categorías nacionales fuertes. Y yo creo que sí. Es decir, yo creo que tenemos una Fórmula 4 española. La entry list de este fin de semana son 36 pilotos. La Eurocup 3 está creciendo y creciendo en coches, todavía no da puntos de superlicencia, pero es una alternativa a la Freca, que es como la vía oficial de la federación, ¿no? Y tiene un calendario muy repartido por Europa y tiene equipos importantes. Lo que falta es apuestas por españoles. Es decir, el automovilismo en España puede ser un negocio. Lo que no es, o lo que como no funciona es como inversión. ¿Cómo decirlo? Esto lo decía Bershore en su día, que no es español, por supuesto, pero yo creo que es un problema que quizás también tengan en Países Bajos, ¿no? Pero te pasas el invierno yendo a vender, o en tu caso la Fórmula 2 no será difícil, ¿no? Pero imagínate que eres un tío que has deslumbrado, has despuntado en el karting en España, ¿no? Eh, ¿Cómo se lo vas a vender a alguien que no te conozca ya de antes? Tienes que ir vendiendo ahí dossier de, oye, mira, voy a correr tal, voy a correr la Fórmula 4 española o la Fórmula 4 italiana. Por favor, necesito dinero para el asiento porque obviamente yo no lo puedo pagar. Y te preguntarán, oye, pero la Fórmula 4 esa existe. Hala, no lo sabía. ¿Y por dónde se ve? ¿Y quién corre? Pues claro, ¿cómo lo vendes? Es decir, que obviamente la Fórmula 4 en sí, la Fórmula 4 española no la vas a vender tampoco como el pick del automovilismo mundial y como el pick de la exposición, ¿no? Pero tienes que, en primer lugar, saber colarlo y en segundo lugar venderlo como una inversión. Es como primero la Fórmula 4, luego Eurocup 3, o si hay suerte, pues que directamente Fórmula 3, ya estaríamos hablando de paddocks de Fórmula 1 y demás. El problema está en que ya ese primer paso no existe. Ostras, es que Y te estoy escuchando, Mario, y me está recordando mucho a cuando yo, allá por hace 10 o 12 años, jugaba mucho a fútbol sala y jugaba en mi pueblo. Claro, pues en mi pueblo, pues tú me dirás, ¿quién nos venía a ver? Pues nadie. Pero claro, pues para pagarte las cosas y demás, pues tenías que sacar dinero de algún lado, no te lo ibas a costear tú todo. Si podías sacar algo, pues mira, eso que sacabas. Y yo me acuerdo de ir a los bares del pueblo a vender, que nos pusieran la pegatina del pueblo en la camiseta en algún lado para conseguir dinero para costear viajes, para costear pues, los balones, para costear el mantenimiento de tal. Y es que te oigo decir esto, y es que al final es lo que se hace en la Fórmula 4, es vender a alguien que no tiene ni idea de lo que le estás hablando, pero venderle que, no, esto va a ser algo de provecho para ti, porque al final van a ver tu logo en mi coche y es que es muy difícil, ¿eh? Porque al final hablar de la Fórmula 1, hablar de la MotoGP, pues será relativamente sencillo, ¿no? Pero ¿cómo le vendes tú un piloto de Fórmula 4? A ver, al final te tienes que sujetar a becas, porque si no es muy complicado, ¿no?
Claro, es que, en fin, es una movida importante. Y bueno, es decir, ayer mismo en el programa del cazador que dan en la uno, que es un programa así de preguntas y respuestas, preguntaban si existía la Fórmula 3. Era una pregunta. Dice, existe la Fórmula 1 y la Fórmula 2, pero existen las carreras de Fórmula 3, que yo además hice una broma en Twitter. Pero es eso, es decir, hasta tal punto llega el hecho de no conocerlo. Porque, por ejemplo, de nuevo, comparativa con las motos. Van mucho más en pack, Moto 2 y Moto 3. Y es mucho más conocido ese conjunto de tres categorías que el concepto de Fórmula 2 y de Fórmula 3. También es cierto que tienen un formato de campeonato mundial que no existe en Fórmula 2, en Fórmula 3, y además está lejos de serlo. Pero si mezclamos unas categorías cada vez más caras con la dificultad para conseguir patrocinadores y vender algo que no sea Fórmula 1 en España, y encima la mentalidad de los pilotos de o Fórmula 1 o nada, Mm, pase lo que pase, es decir, salvo milagro que alguien de repente empiece a saque un programa de pilotos brutal con patrocinio español. Si hay algún multimillonario que nos esté viendo, por favor, que empiece a dedicar ahí el dinero a pagar asientos en Fórmula 4 a punta de pala. Pero se nos queda un panorama desolador. Otra vez. Y otra vez da la sensación de que se ha perdido el tren. Y digo otra vez como si yo lo hubiera vivido, es decir, yo esto lo empecé a seguir hace poco, pero es algo de lo que te informas y te das cuenta de lo que pasó, de lo que no se hizo y de lo que tampoco se está haciendo ahora. Hay una frase que a mí me gustaba mucho cuando yo estudiaba, que me decía un profesor de historia y que me decía, aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y no es un castigo, es una realidad. O sea, si tú no conoces tus errores, o sea, tarde o temprano vas a volver a cometerlos, ¿no? Entonces, es parte de tu trabajo conocer en qué erraron tus antepasados para no cometer tú los mismos errores bueno, pues situarte, ¿no? Ante ellos, ¿no? Entonces, casa un poco con lo que estaba diciendo Mario. Y es que al final es bastante curioso que todo vaya siempre al mismo lado. Yo me acuerdo, ¿no? Que hace 2, 3 años tuve una charla con Mikel Azcona, que muchos conoceréis, piloto de turismos, campeón del Mundial de Turismos hace un par de años, si no me equivoco. Y Mikel Azcona me explicaba cómo él en el karting pues apuntaba a ir a la Fórmula 1, como apuntan todos los pilotos, pero cuando él sale del karting, él se da cuenta que el talento y sobre todo la economía no dan para llegar a la Fórmula 1. Y entonces él decide coger el camino de turismos. Y va pues a la Audi TT, va a los campeonatos de aquí, de que si la Copa Clio, que si demás aquí en España, y se va haciendo un nombre en el que finalmente Mikel Azcona ha podido vivir de esto y está viviendo de esto. Pero gracias a que cogió un camino que no todo el mundo coge. Y también a que, bueno, tuvo un talento, evidentemente. Pero cuando a mí Mikel me contaba cómo eran sus inicios y te contaba que de lunes a jueves estaba en un garaje como mecánico y que de viernes a domingo era piloto, a ti te explota la cabeza. Pero te explota la Claro, cabeza claro. porque no concibes esa idea de ningún otro piloto, porque no es el típico sacrificio que haga cualquiera. No, y que también, bueno, es decir, tenemos la suerte ya no hablo de españoles, pero de ver pilotos que con muchísimo talento también tienen muchísimo dinero. Es el caso de Lando Norris en su día, y ahora el caso más evidente es Freddy Slater, que le sobra el dinero y que pues, es buenísimo y además tiene la oportunidad de subir al equipo que le apetezca. De hecho, está en los test de Fórmula 3 con Aix este fin de semana, ¿no? Pero, claro, en España, los pilotos que tenemos ahora mismo en la escalera de ascenso son Javier Sagrera, hijo de Mónica Pont, que es una familia adinerada, Bruno del Pino, de la familia de Pedro de la Rosa, vínculos con el automovilismo y por supuesto también una familia adinerada. Pepe Martí también es una familia adinerada. Su padre gestiona todo el tema de varias líneas de autobuses en Barcelona, la empresa que le patrocina, que es Movento, ¿no? Eh, Mariboya, la empresa de supermercados familiar, ¿no? Eh, Todos ellos han tenido la suerte, en muchos casos, de hay talento, pero también hay dinero. ¿Qué pasa? Eso Que es. a saber los que se pierden por el camino, que no es el caso, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, en la Resistencia, ¿no? Tuvimos la oportunidad de corrió con nosotros Lucas Pons, que ha competido en karting, en el Mundial de Karting, en el Europeo y en el Campeonato de España. Pues ha competido contra pilotos que ahora mismo están en Fórmula 1. Nos hablaba de Antonelli, nos hablaba de Bortoleto, eh, o pilotos de Fórmula 2, Fórmula 3. Me habló bastante de Bedrin, ¿no? Y nos contaba un poco, pues, el hecho de que llega un momento en el que se corta el dinero y ya no puedes seguir ni en el karting, ¿no?
Dice Joel, honor al carrerón que se hizo. La verdad es que menudo carrerón, nunca había competido en cars de 4 tiempos y lo hizo genial. Pero sí, sí. Y claro, te das cuenta de que eso es otra historia más frustrada por la falta de inversión. Y al final tenía que recurrir al dinero de la familia. Y en el momento en el que eso se corta, no viene nadie a poner dinero por ti. Es No, pero imposible de vender. este ejemplo también, con sus diferencias y demás, también lo tenéis con John del Valle. John del Valle, 3 veces campeón de karting de 4 tiempos. ¿Por qué John del Valle no ha ido a 2 tiempos? Porque no hay dinero. Y sí ha ido. Y sí ha competido en 2 tiempos. Pero claro, es que tú al final necesitas un dinero. Quiero decir, que tú te vas a una carrera de karting del europeo o de aquí de España y te vas y esto lo ves. Pero es que lo ves hasta el punto de que ves que el piloto que gana venga neumáticos y venga neumáticos. Y el que no Claro, gana, claro. ves que está dando todas las vueltas todo el tiempo con el mismo set de neumáticos. Y quiero decirte que no hace falta más que bajarte una carrera y verlo. Y te pasas por ahí No, no. y ves al piloto que gana 7 tíos trabajando alrededor del coche y al que queda quinto sexto, el padre y el hijo. Y esto es, pero la realidad más absoluta. Lo que pasa es que esto, la gente como no lo ve y no lo vive, pues no lo sabe, pero esto es así y es la realidad. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, en los test de Fórmula 2 de Barcelona, que estuve por allí, pues estuve charlando con Alejandro Alonso, que no sé si nos estará viendo, que es una persona, bueno, pues siempre da gusto siempre hablar con él de automovilismo porque te cuenta pues algunas anécdotas y demás, ¿no? Y me acuerdo que hablábamos en concreto de dos pilotos. Uno era Luke Browning, que tiene el coche vacío de patrocinadores, es decir, es un tío que no tiene apenas recursos, pero bueno, Williams paga la fiesta y el tío sigue subiendo. Y el otro era Taylor Barnard. Taylor Barnard, de hecho, el año pasado corrió gratis en Ice Racing prácticamente. En el momento en el que Ice llegó como patrocinador, ya le salían las cuentas, nadie quería comprar ese asiento y le subieron gratis a un coche que, bueno, no corría ni para atrás, ¿no? Eh, y claro, decía, es que no tienen ni un duro para correr. Pero yo pensaba, claro, ¿qué es no tener un duro en el contexto de la Fórmula 2? Yo le decía, vale, pero una cosa es que no tengan ni un duro para correr y otra cosa es hasta qué punto son como tú y como yo, que venimos aquí pues con nuestro sueldo de 1000 euristas al test aquí a pasárnoslo bien. Y dicen, no, nadie. Aunque no tengan ni un duro, aunque no puedan financiarse y sean y estén casi viviendo debajo de un puente en comparación con el resto de la parrilla, siguen estando muy por encima de los perfiles que somos, pues como tú o como yo, Javi. Es Sí, sí, decir, sí. que es que hasta el otro con menos presupuesto sigue siendo un auténtico afortunado en materia de poder adquisitivo y ni con esas se pueden permitir en muchos casos eh, unos asientos medianamente decentes. Hablo, por ejemplo, del caso de Barnard, ¿no? Que tuvo que al final rascar un asiento en F2 prácticamente gratis. Y siendo británico, que recordemos que en Gran Bretaña en general hay mucho apoyo a los pilotos de allí y eh, suelen sacar siempre buenas camadas de pilotos porque todos acaban corriendo en un sitio o en otro, ¿no? Bueno, Barnard está en McLaren ahora, ¿no? En Fórmula E, pero que incluso en un país en donde se apoya mucho cualquier tipo de competición, no era capaz de sacar un asiento para Fórmula 2. Pues bueno, para cerrar un poco el tema, porque nos hemos ido ya a las más de 2 horas de programa, que es lo normal, que es lo que hacemos siempre, pero yo creo que es un momento para cerrar. Es un tema que tenemos que recuperar en algún momento, porque yo creo que hay mucha gente que quiere saber todas estas intrahistorias, ¿no? Que muchas veces no se saben y demás. Para ello tenemos muchos contactos de gente que está en los circuitos y que nos puede contar esto muchísimo mejor y sobre todo que puede explicar a la gente muchas cosas, ¿no? A mí me flipa muchas veces pues lo sencillo que es entender que un juego de neumáticos cuesta lo que cuesta. O sea, quiero decir, lo ha dicho antes Mario, para los 1000 euristas, ¿no? Que lo ha explicado muy bien Mario. Cuando tú tienes que cambiar las ruedas de tu coche, muchas veces es un rillonazo. Muchas veces es un rillonazo. Pues tú imagínate eso en competición. Que es cuatriplicar o quintuplicar el precio de esos neumáticos. Y que cada vez que vas tienes que coger unos neumáticos nuevos. Porque la vida que tienen esos neumáticos es así. Entonces, hay que explicarlo de esta manera. A mí me lo explicaban así muchas veces cuando tú vas a un circuito para que la gente entienda lo caro que es este deporte. Que es pues bueno, lo que es, mira, dice J que le han tirado el coche en la ITV por los neumáticos. Pues claro, porque al final cuestan lo que cuesta y uno pues lo apura, si este es normal. J es el elemento de seguridad principal de un coche, no me fastidies, ¿eh? O sea, otra cosa, nunca hay que regatear con los coches, pero si en algún punto no, en los neumáticos, no me fastidies, ¿eh? Pero bueno, que lo dicho, que yo creo que es un tema que ha salido a colación de hablar de lo de Alex Palou.
Y tenemos que rescatarlo en algún momento con gente que trabaja en los paddock, ya no de la Fórmula 1, en general, ¿no? De distintas categorías que yo creo que pueden ser un buen altavoz para explicar todo esto y que la gente poco a poco entienda cómo es esto, porque al final no es como competir en otras categorías, el fútbol o demás, que económicamente siempre es muchísimo más sencillo que lo que pueda ser el motor. Pero bueno, dicho todo esto, Mario, yo creo que es el momento de poner punto y final a un programa que nos ha quedado muy, muy entretenido, yo creo, hablando de todo un poco. Pero no sin antes, como siempre, mencionar pues lo que tenemos este fin de semana, que lo tengo por aquí preparado, lo voy a poner en pantalla, quitando como siempre el chat y todas estas cositas, y nos ilustras. No hay mucho, pero sí hay cosas muy interesantes. Sí, efectivamente. Tenemos triple NASCAR, igual que la semana pasada. Los horarios son, de hecho, los mismos para la Xfinity y la Trax. Viernes seguidos a partir de las 8, entrenamientos y clasificación de la Trax. Y ya a la 1 de la mañana, del viernes al sábado, la carrera. La Xfinity seguidos a partir de las 3:30 de la tarde, entrenamientos y clasificación. Y la carrera por la noche ya a las 9. Y luego la NASCAR Cup, ya sabéis, como siempre en Dazón, narración en castellano. Entrenamientos el sábado a partir de las 6, justo tras ello la clasificación. Y la carrera el domingo a las 9 de la noche. Ahora sí, ya con el cambio de hora que va a haber el domingo. Y luego tenemos, por supuesto, ronda en Motorland, tenemos Eurocup 3, la invernal, que se me ha olvidado ponerlo. eh, Se podrá seguir en YouTube, por supuesto. 2 carreras en vez de 3, que era el formato de las rondas anteriores. Carrera 1 el sábado a las 5:40 de la tarde. Carrera 2 el domingo a la 1:30 de la noche. Fórmula 4, primera ronda del campeonato ya regular de la Fórmula 4. Hasta ahora había sido el invernal, con comentaristas en castellano, esta vez sí, en YouTube también. Carrera 1 el sábado a las 4:25, carrera 2 el domingo a las 11:25, carrera 3 el domingo a las 5 de la tarde. Y además, si vivís por la zona, os invito a pasaros, que seguramente sea un fin de semana muy entretenido. Y lo pongo aquí en pantalla rápidamente, que sé que le va a hacer mucha ilusión. ¡Ole! Hay Copa Clio España con Rodri Ver, que ha anunciado que va a estar compitiendo este año en la Copa Clio. Y yo creo que se merece que lo mencionásemos, ¿no, Mario? Rodri Ver, que ya el año pasado estuvo en la Copa Kobe. Y estuvo ahí al final con los problemas, pues al final, pues lo que veníamos hablando, ¿no? Al final el presupuesto es el que es, y al final ha conseguido pues presupuesto para este año y va a seguir compitiendo en la Copa Clio, así que desde aquí un abrazo a Rodri Ver y que empieza este fin de semana también, estará ahí en Alcañiz, si no me equivoco, en la primera carrera, ¿no? Sí, creo que sí, sí, sí.